Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 85, en donde hoy vamos a hablar de los tres caminos básicos con los que como nos construimos en la infancia y cómo eso influye en nuestro presente. Antes que nada, gracias a ti que estás escuchando este podcast o viendo este video. Sé que la charla profunda no es para todos. ¿Por qué? Porque, bueno, quienes seguimos esta charla, quienes, pues no, aquí a ti que te gusta y la sigues, pues somos personas que no nos gusta vivir solo echándole la culpa a lo que sucede al exterior y queremos crecer, queremos conocernos y queremos transformarnos. Y pues es muy tentador querer solamente echarle la culpa al mundo, pero sé que si tú sigues estas charlas, pues no eres de esas personas. Porque pues aquí buscamos crecer, conocernos, trabajar. Ok, bueno, gracias por escucharla, gracias por compartirla obviamente a la gente que crees que le pueda servir. Te lo agradezco de corazón. Pues bueno, entremos en materia. Estos tres caminos, bueno, antes de hablar de los caminos, primero hay que entender que nosotros, cuando nacemos muy poco programados, ya lo hemos hablado en charlas anteriores, y nos vamos desarrollando, entendiendo cómo es el mundo, pero en realidad no es el mundo, sino es aquello que nos mostraron cuando éramos pequeños. Y nosotros nos adaptamos a esa realidad, según nuestro temperamento, que es como aquellas características especiales con las que nacemos, pero que son más una tendencia, es decir, yo puedo nacer con un temperamento más introspectivo que extrovertido o al revés, pero esta es solamente una tendencia. Cuando somos chicos en general nos podemos mover libremente en ser extrovertido o ser introvertido, depende de las situaciones, pero a lo mejor voy a estar más cómodo con ser introvertido. Eso es mi temperamento, aquello con lo que yo nazco. Sin embargo, la idea es que nuestro entorno nos ayude a enriquecernos. Los niños ya nacen con esta capacidad de poderse mover, pero después el entorno nos va limitando y nos va diciendo qué sí se permite, qué no se permite. Pero eso que se permite o no se permite en realidad no tiene que ver con lo que nos sirva o no nos sirva en la vida. Generalmente más bien tiene que ver con aquello que le gusta o no le gusta a las personas que nos educaron. Es importante hablar de estos caminos porque la forma en la que yo aprendí a construirme va a influir mucho en mi presente. Y aunque hoy tenga 20, aunque hoy tenga 30, 40, 50 años, si no reviso, si no me pongo como a observarme en estas conductas, simplemente las voy a repetir sin darme cuenta y por lo tanto pierdo libertad, pierdo capacidad de realmente comportarme como yo quiero y simplemente me estoy comportando como aprendí cuando era chico que así tendría que ser la vida. Esta repetición se convierte en una forma sutil de estar en el mundo. Y aquello que yo aprendí, yo voy a estarlo repitiendo muchas veces sin darme cuenta. Y va a estar costándome comportarme de una manera más enriquecida en la vida. Es decir, si yo aprendí, ahorita vamos a hablar de los tres, por ejemplo, a ser obediente, que es el primero que vamos a abordar, en el presente me va a costar trabajo seguir lo que yo deseo, sino más bien voy a tender a enfocarme en lo que las otras personas quieren o lo que las otras personas desean
y yo voy a tender a mejor no hacerla de pedo y ser obediente con lo que los otros buscan. ¿Cuál es la bronca? Pues que hay situaciones en donde no toca que te enfoques en lo de los demás, sino que te enfoques en lo que tú deseas. Habrá situaciones en donde toca. Por eso en la terapia Gestalt no decimos que un comportamiento es bueno o malo, porque va a haber situaciones en donde ese comportamiento va a ser lo que toca y situaciones en donde ese comportamiento no toca. Por ejemplo, siempre uso de ejemplo en la pandemia que las personas compulsivas, no, pues estaban en su Disneylandia, güey. Eso de lavarte las manos 10, 15, 20 veces al día, de que desinfectar todo lo que compraste, de revisar que todo esté totalmente limpio, no, güey. Pues los compulsivos decían, pues para esto me entrené toda la vida, ¿no? O sea, no es, en ese momento pues sí era relativamente adecuado comportarte así. O las personas introvertidas, pues felices en su casa, ¿no? Y decían, no hay que salir, ¿no? Pues justo era lo que yo siempre habría querido. Ya no tengo que inventar una excusa para no salir. Ahora la pandemia me da esa oportunidad, ¿no? Es decir, la bronca no es el comportamiento que tienes, la bronca no es que seas obediente o que seas rebelde, que vamos a hablar de eso, la bronca es que lo haces de manera automática. Ahí está el problema, porque entonces renuncias a tu libertad. Ok, vamos hablando de los caminos. Hay 3 caminos básicos con los cuales nos construimos en la infancia. El primero es ser obediente, hacer lo que me piden. El segundo es ser rebelde, escuchar lo que me piden y hacer lo contrario. Y el tercero es menos común, pero es el camino en donde el niño o la niña logra mantener su esencia, pero a un costo muy alto. La mantiene, pero con una sensación de mucha culpa, de mucha insuficiencia y de sentir que pues que al fin y al cabo lo estoy haciendo mal. Ok, estos son los 3 caminos básicos. Vamos a enfocarnos en el primer camino, que es ser obediente. Este camino es muy común. Generalmente suelen ser los hijos mayores. Y es un camino en el cual el hijo, la hija, aprende a enfocarse en los deseos de papá y de mamá y en las necesidades de mamá y de papá. Y aprende a ser ese niño, esa niña que ellos querían que fuera. Y entonces obedecen no solamente lo que mamá y papá dicen, sino además lo que desean. El niño, la persona que sigue este camino, genera un como superpoder de poder leer qué era lo que mamá y papá necesitan, qué era lo que mamá y papá desean, para hacer justamente lo que ellos quieren. La bronca aquí es que renuncia a su propia voz, renuncia a sus propios deseos, a sus propias necesidades para hacer lo que mamá y papá desean o necesitan. Entonces hay una renuncia básica a la propia voz. Y si va en contra de lo que ellos quieren o necesitan, se siente culpable, si alguna vez lo llega a hacer. Pero generalmente no lo hace. Obviamente sí lo hizo cuando era muy pequeño, pero se dio cuenta que eso le quitaba, o sea, sí desobedeció, pero se dio cuenta que eso le quitaba el amor de mamá o de papá y decidió que eso era demasiado caro. Y entonces mejor voy a hacer lo que quieren. Ok, se genera este camino. Esa niña, ese niño crece. Y entonces nos convertimos en adultos que nos cuesta mucho trabajo confrontar, que nos sentimos incómodos cuando le decimos a alguien, no, es que eso no, güey, no, lo que yo quiero es esto otro. Cuesta mucho trabajo, porque no queremos el conflicto que sí vivimos de niños. Lo he hablado en varios videos, es impresionante cómo una niña
o un niño de 3 años puede decirle a mamá y a papá, que son unos gigantes, no quiero y aunque se enojen no lo voy a hacer. Es impactante la fuerza con la que nacimos para defender nuestra esencia. Pero obviamente esa es una pelea que se va a perder. El niño de 3 años, la niña de 4 años, jamás le va a poder ganar a mamá y a papá. Ese adulto de 20 y tantos, de 30 y tantos. Entonces, crecemos y nos convertimos en adultos que muy rápidamente renunciamos a nuestros propios deseos, a nuestras propias necesidades, para obedecer lo que otras personas quieren, lo que otras personas necesitan. En el trabajo, no mames, es la típica persona, nos convertimos en la persona a la que le cargan la mano porque pues preferimos obedecer que decir que no. Recuerden, esto puede ser muy burdo y realmente no puedes decir que no y realmente tus deseos y necesidades llevas años abandonándolos, así como muy burdo, o puede ser muy sutil, en donde pues sí luchas por tus deseos y todo, pero hay una sensación de que te cuesta mucho trabajo y cedes mucho más de lo que te gustaría. Aquí hay una franja, ¿no? De lo muy burdo a lo más sutil. Entre más hayas trabajado en ti, más sutil se vuelve el comportamiento. El problema es que te sigue influenciando. Hoy, cuando ya tienes 20, 30, 40, 50, 60 años y ya podrías ser absolutamente libre y poder elegir lo que tú deseas desde tu deseo y tu necesidad. Aunque ese deseo y esa necesidad sea hacer lo que el otro quiere, pero es desde ti, ya no es desde un aprendizaje de la infancia que llevas años y años y años sin confrontarlo, sin romper esa inercia. Ok, pasamos al rebelde. Ahorita al final vamos a hablar de, bueno, ya ya me di cuenta cuál es el mío y ahora qué hago, ¿no? Pasamos al rebelde. El niño rebelde, igual que el obediente, bueno, nace al principio cuando no quería, decía que no, pero se logró dar cuenta de que esas peticiones que hacían mamá y papá, esos deseos de mamá y de papá, no eran realmente por su bien. Estoy bien cabrón porque van a decir, pero ¿cómo si los papás siempre deseamos el bien de nuestros hijos? Ni madres, no. Muchas veces lo que queremos es nuestro propio deseo y descansar y el bienestar de los hijos pasa a quinto lugar. Es decir, es muy fácil. ¿Cómo se empieza a dar cuenta el niño? Ok, estaba brincando en los cojines y me dijiste que no brinque porque es muy peligroso. Ok, vamos a suponer que te creo y entonces ya no brinco. Pero otro día que empecé a brincar y venías, no sé, venías en tu rollo, me volteas a ver y no me dices nada. Ah, cabrón, pues no que era bien peligroso brincar en los cojines. Empiezo a darme cuenta que tus instrucciones, que las instrucciones o de mi papá o de mi mamá, dependían más de su estado de ánimo que de realmente lo que yo estaba haciendo. Entonces empiezo a darme cuenta que esas instrucciones no responden a mi bienestar. Al revés, responden a su necesidad y entonces yo decido que no es importante e incluso que voy a hacer lo contrario. ¿Por qué voy a hacer lo contrario? Aquí hay algo muy interesante. Muchas veces el espacio del obediente ya estaba ocupado. Generalmente el rebelde es el segundo o tercer hermano y el primero es el obediente. Digo, son generalidades, no es que siempre sea así, pero muchas veces funciona así. Entonces el espacio del obediente ya estaba ocupado, pero yo quiero tener la mirada de mi mamá y de mi papá. Entonces, otra manera de que me vean es haciendo lo contrario. Y me van a ver para cagarme, pero al menos me van a ver porque estaban como embobados con mi hermano mayor. Yo siento que no hay lugar para mí. Pues bueno, pues haré lo contrario a lo que me dicen en lugar de hacer lo que me dicen y así voy a tratar de generarme un espacio para mí en esta familia y también tener la mirada de ellos. Es importante esto del espacio para mí porque
uno esperaría que yo fuera totalmente aceptado como soy, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto en charlas anteriores, porque mamá y papá traen sus propios condicionamientos de lo que es bueno y lo que es malo según ellos. Entonces van a empezar a cortar mi esencia, a hacerme, a quitar partes mías porque no les parece. Entonces, en este buscar mi espacio, pues ahora yo voy a hacer lo contrario a lo que me piden. Aquí hay algo bien importante. No estoy siguiendo mi voz, estoy escuchando la voz de mamá y de papá para hacer lo contrario. Y esta es una parte muy importante del rebelde, que en realidad es una trampa. Ok, ese niño, bueno, en su momento así lo va a vivir. Luego vamos a crecer. Vamos a tener 20, 30, 40, 50 años y vamos a creer que somos bien libres, cabrón. El rebelde cree que ya resolvió el pedo. Para el rebelde, todavía el obediente como que se da cuenta que, ¿qué pedo conmigo que tengo que obedecer? No, el rebelde cree que ya resolvió. El rebelde cree que es un cabrón, una cabrona súper libre, la oveja negra, yo soy el chingón, la chingona. Pues hay una trampa muy cabrona aquí. Y es que el rebelde que cree que ya resolvió y es libre, en realidad no es libre porque sigue su mirada puesta en los deseos de mamá y de papá. Sigue puesta ahí. No está puesta en su propio deseo, en su propia necesidad. Está puesta en los deseos de mamá y de papá para hacer lo contrario. Y entonces, mi papá y mi mamá, como jodían con que fuéramos responsables, pues yo soy bien pinche irresponsable y mi vida es un cagadero. Pero no porque yo sea libre, sino porque estoy respondiendo hasta con cierta molestia al enojo de mamá y de papá. ¿Cachas? Esto es bien importante porque muchas veces la persona llega a terapia siendo el rebelde y se cree que es libre, pero no está feliz con su vida, está atorada con su vida, y en gran parte tiene que ver con esto, que no ha volteado hacia adentro para darse cuenta qué es lo que realmente quiere, porque en una de esas voltea a ver qué quiere y en una de esas sí coincide con algunos de los deseos de sus papás. Pero esta es la gran trampa, porque yo siento que si los hago voy a ser obediente y no quiero ser como mi hermano el obediente, todo ñoño, cabrón. Entonces no lo voy a hacer. Entonces voy a hacer lo contrario. Pero esa es la trampa, que no me puedo voltear a ver cuáles son mis deseos profundos, que a lo mejor van a coincidir con los de mis papás en algunas cosas y no coincidirán en otras, pero ya no importa lo que mamá y papá les guste o no les guste. Ok, el rebelde sigue atrapado ahí. Es la típica, ¿no? Te dicen, oye, haz esto. Ay, nomás me dijeron que lo haga y ahora no lo voy a hacer. Y ahora me voy a tardar más en hacerlo. Cabrón, ¿qué pedo contigo? No puede la voz del otro determinar si lo vas a hacer o no. Cachemos cuando nos atoramos en el rebelde. Es complejo porque, repito, creemos que somos libres, pero no lo somos. Basta con que alguien nos diga que hagamos algo, nos emputamos y ya no lo queremos hacer. ¿Dónde está tu libertad ahí? Tu libertad no está en ser rebelde. Tu libertad está en buscar tu propia voz y que lo que el otro diga te valga madre. Y si tú quieres hacerlo, hagas, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero el rebelde reacciona a lo que le dice el otro y deja de ser libre. Vamos. Y entonces nos atrapamos muchas veces en el ambiente laboral, en el ambiente de pareja, en la familia, porque nomás falta que nos digan que hagamos algo y reaccionamos molestos. No, ¿dónde está tu libertad ahí? Ok, vamos con esta parte del rebelde. Generalmente estamos atorados en estos dos. Y ya sea en el rebelde o en el obediente. Esto es como lo más común. Hay un tercer camino, que es un camino menos común,
que es el camino del guerrero culpable. Yo estaba platicando con una amiga, con Maribel, si lo estás viendo por aquí, hace varios meses cuando saqué esto, no, yo creo que años ya, 1 año, 2 años, no me acuerdo. Y le decía, mira, tengo estos 3 puntos, pero no sé cómo ponerle al tercero. Obediente, rebelde. Y ella me sugirió y me dijo, pues ¿cómo ves si le pones guerrero culpable? Le dije, huevo, tienes razón, suena muy bien, suena muy bien. Gracias, Maribel, por esa idea que ya quedó. Le dije, ok, pero lo voy a poner en mis cosas. Me dijo que sí. Entonces, el guerrero culpable es menos común. ¿Qué es lo que pasa cuando somos niños? Ok, cuando somos niños logramos defender nuestra esencia. Logramos mantener nuestro contacto con nuestra voz interior. Sin embargo, logramos mantener el contacto con nuestra voz interior a pesar de que a mamá y a papá no les guste y nos digan que está mal y nos digan que nos desaprueben, desacrediten, hagan tratando de hacer que seas lo que ellos quieren, te echen así como tierra, ¿no? Ok, el niño o la niña logra mantener su propia voz, pero siente culpa, siente insuficiencia, siente que su voz, aunque le haga caso, está mal hacerle caso. Ok, así vive este niño, esta niña. Y entonces crece. Y cuando crecemos, quienes nos construimos en ese camino, podemos ser auténticos, pero en el fondo nos sentimos mal de serlo. Porque, repito, hay una sensación de insuficiencia, hay una sensación de culpa. Por ejemplo, es muy común el síndrome del impostor con estas personas, porque sientes que no eres suficiente. Le aventé un bote a Misha porque estaba aquí bailando en la mesa y ahorita me va a tumbar no le tiré a dar, nomás para que ya se bajara de la mesa. Un botecito de una lechecita vacía. Luego se pone bien loca y empieza aquí a bailotear. Misha, estate tranquilo, hombre. Pero bueno, entonces, crecemos y les decía, el síndrome del impostor es muy común cuando se vive este camino. Porque, pues, logramos ser auténticos, logramos avanzar, logramos seguir nuestra propia voz, pero no nos la creemos. Porque tenemos bien introyectado, bien guardado ahí dentro en nuestra mente y en nuestro corazón, que no acaba de estar bien como hacemos las cosas, que no es suficiente y que ser como somos en realidad es pues como un fraude, porque deberíamos más bien de ser lo que nos dijeron que deberíamos de ser. Ok, entonces estos son los 3 caminos. Si ya te ubicaste en alguno, ok, ¿y ahora qué, cabrón? Ok, ya me ubiqué. Sí, tengo una tendencia a ser obediente. O sí, tengo una tendencia a ser rebelde. O sí, tengo la tendencia de ser el guerrero culpable. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver hacia adentro para darnos cuenta de los momentos en los que nos vivimos en ese personaje, como en ese camino, y cacharme. Al principio, ahí si puedes ver aquel video que hice del proceso terapéutico, aquel video de ver hacia adentro, ok, pues cacha ese video, velo, sigue los pasos, porque estos caminos no los vas a poder desarmar si no aprendes a voltearte a ver hacia adentro, porque nunca te vas a dar cuenta cuando lo estás haciendo. Ok, ves el video y bueno, una vez que ves el video vas a entender mejor estos pasos. Vas a cachar los momentos en lo que lo acabas de hacer. Al principio vas a llegar a, ay cabrón, lo acabo de hacer. Sí, ya ando de obediente, o ya ando de rebelde, o ya ando de guerrero culpable. Ok, primero es, ya lo hice y me puedo dar cuenta de que lo hice. El siguiente paso en la escalera es darme cuenta cuando lo estoy haciendo. Y decir, híjole, sí, claro, ahorita estoy siendo el obediente, ahorita estoy siendo el rebelde, o ahorita estoy siendo el guerrero culpable. Y el tercer paso en la escalera es,
Ay, güey, lo iba a hacer, pero en lugar de irme en automático, fui hacia adentro, escuché mi voz e hice lo que realmente yo quería. Ese es el camino, poder conectar con tus deseos profundos para poder romper estos comportamientos ya preestablecidos. Poder ir hacia adentro, conectar con tus deseos profundos. Ahora, la bronca aquí es que cuando vayas hacia adentro, pues muchas veces vas a conectar con tu niño, con tu niña, que aprendió que tenía que ser así para poder sobrevivir. Y entonces, gran parte de lo que vas a tener que hacer es rescatar a ese niño, rescatar a esa niña que fuiste de aquellas situaciones en donde viste que no tenías opción más que comportarte de esa manera. Porque recuerda, ese camino con el que te construiste, decía alguien, entonces no hay camino bueno. No, los 3 caminos son buenos. Como les digo, la bronca no es el camino. Claro que hay veces que hay que ser obediente, claro que hay veces que hay que ser rebelde, claro que hay veces que hay que seguir nuestra esencia, aunque luego nos sintamos mal. La bronca no es el camino. Nosotros aprendimos a construir ese camino porque era lo mejor que podíamos hacer cuando éramos niños en el entorno en el que estábamos. La bronca no es el camino, la bronca es el que lo hagas de manera automática. Ahí es donde está la bronca. Que sin darte cuenta ya lo estés repitiendo, que sin darte cuenta ya estés tendiendo a obedecer o a ser rebelde o a hacer lo tuyo sintiéndote culpable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Voltear a ver hacia adentro, cacharte cuando te estés comportando de esa manera y de entrada lo que yo te diría es conectar con el niño, conectar con la niña que fuiste y decirle, hey, tranquilo, tranquila, a ver, ya tengo 20 años, ya tengo 30 años, ya tengo 40 años, ya tengo 50 años y puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, a ver, ¿qué quiero en esta situación? Vamos. Ok, pues bueno. Dejamos aquí la charla. Muchas gracias por compartirla, gracias por darle like, por darle estrellita, por darle me gusta, por toda la manera, las formas en las que yo puedo percibir que te están gustando las charlas. Gracias a toda la gente que me escribe y me comparte y me pone, oye, me gustó mucho y me identifica en esto, me identifica en aquello, igual, sugerencias, todo es bienvenido. Así es que un abrazo con mucho cariño. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema del que estaremos hablando. Chao, bye.